muchos decían, pues bueno, que este lugar era por unos días y se iba a cerrar, pero no, esto no es del hombre, esto es de Dios. Hermano José Luis, de aquella época, ¿qué fue lo que más le impactó en su vida aquí en el servicio? Sí, bueno, lo que más me impactó fue que el Señor me había cambiado, o sea, el Señor me había transformado, el Señor había hecho algo grande en mi vida. Lo que era imposible para los hombres, para el Señor era posible. Entonces, de ver muchas personas que se entregaban la vida a Dios, se entregaban de todo corazón, y como el Señor me había llenado con su Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas, me había hecho una nueva criatura. Bueno, como le decía anteriormente, yo vengo de una iglesia trinitaria. Desde mi niñez yo estuve dentro de una iglesia trinitaria, siempre asistí allí. Hubo un tiempo que lo dejamos de hacer por motivos personales, y como yo ya estaba acostumbrada a asistir a una iglesia, entonces se me hizo bien difícil no tener a dónde ir. Entonces yo siempre me acuerdo que le decía a mi mamá que yo ya quería ir a una iglesia, que yo no estaba bien sin asistir. Entonces, como caído del cielo, Dios mandó a mi tío Teodoro, que en paz descanse también, que ya duerme en el Señor. Él nos visitó un día y nos dice que nos invitaba a la iglesia del Bocal. Entonces yo le dije a mi mami, vamos para ver cómo es eso. Nos fuimos, gracias a Dios nos recibieron bien, me gustó la atención, y me acuerdo que fuimos 2 domingos seguidos con mi mami, yo en pantalón, con mis aretes pintadas y todo, asistí. Pero ya la tercera vez que ya fuimos, yo le digo a mi mami, yo ya no voy con pantalón, ya no me sentía bien yendo así. Ahora yo puedo decir que no es el hombre que te transforma, sino Dios. Dios es el que cambia el corazón y tu manera de pensar. Entonces nos dijeron que esta iglesia no iba a permanecer, que lo que no es de Dios no permanece. Entonces dijeron que así como habíamos venido, así como había venido el pastor, así mismo se iba a ir. Pero vemos que gracias a Dios ya son más de 23 años que vamos a tener. Entonces vemos que la iglesia ha seguido creciendo y ya no somos 2, ni 3, ni 5, ni 6, somos algunos, cientos. Entonces ya gracias a Dios, eso es lo que a mí me impactó, de saber que estoy en la correcta y que no me dan ganas de salir. Y eso es lo que yo les digo a las personas que donde estamos dando Refán ahorita, que así mismo nos ha tocado con una chica que ha tenido principios trinitarios. Y yo le digo que desde que yo entré aquí, yo nunca he visto el motivo ni he sentido salirme de aquí. Entonces, esa es la seguridad que yo tengo, estoy en lo correcto. ¿Y qué me puede decir usted de los primeros pastores que vinieron aquí a ministrar la grey aquí de la Nueva Esperanza? En aquel tiempo, pues bueno, el primer pastor fue el hermano José Mindiola. Amén. Ya él estuvo aquí. En esos tiempos, pues bueno, era una pequeña ramada de ladrillos amarrados, y la casa pastoral era la parte de atrás, no tanto atrás porque era aquí en el altar, y todo era patio, había unos árboles, 2 árboles de nim, y era polvo, o sea, puro polvo. El piso solamente era cascajo, y donde a veces nos dolían las rodillas porque no había un piso como en la actualidad hasta ahora, ¿no? Entonces la iglesia del Señor, pues la Biblia dice que es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuáles fueron las primeras fiestas espirituales que se dieron aquí en la Nueva Esperanza? Le cuento que, bueno, en el 2000, porque como le dije antes, pues en el 99 posesionaron al pastor, ya era finales de año, y ya eran en abril, al 17 de abril más o menos, entre el 17 o el 20 de abril, fue el primer culto misionero de Damas Dorcas. Entonces, como ya aquí había un siervo, un pastor, pues ya había que hacer ofrendas misioneras, hacer actividad, recibir a los santos del Señor. Entonces ahí fue el primer culto misionero.
Amén. Y de ahí también se hizo el culto de jóvenes, aunque no había comité, porque nosotros recién comenzábamos al servicio del Señor y todavía no habíamos nombrado comité porque éramos pocos. Amén, mi hermana. Entonces, ya en el 2001 pues ya se abrió, o sea, ya posesionaron comité, pues me pusieron a mí como, bueno, en ese tiempo pues tenía como 18 años, 19 años aproximadamente, como presidente de los jóvenes. Ya ahí la hermana Beatriz también comenzó a servir, tuvimos los comités de misiones también, y bueno, venimos arrastrando por muchos cargos, maestros también, de escuela dominical, como diácono, ayudándole al pastor porque eran pocos los hermanos que trabajaban, o sea, no había muchos, éramos pocos. Sí, recuerdo perfectamente que como nuestro pastor ya él, como es un siervo de Dios que donde lo mandan a él tiene que comenzar a servir a tiempo y fuera de tiempo. Recuerdo que él nos invitaba a predicar, nos íbamos a hacer campañas, nos íbamos a hacer aire libre, trabajábamos con los niños. Entonces, como uno también en ese tiempo era soltera, pues tenía la disposición, uno se iba para todos lados con ellos a predicar la palabra de Dios. Y esos son los momentos más bonitos porque tú tienes ese tiempo, ¿no? Para predicar, para andar haciendo la obra de Dios. Entonces eran las campañas y los aires libres que más me llamaban la atención a mí. Hermano, ¿y qué me puede decir usted de los primeros creyentes que comenzaron a añadirse cuando posesionaron aquí al nuevo pastor? Ya, los primeros creyentes, bueno, éramos pocas las familias, como era el hermano Freddy, reina la familia Pachay, la hermana Beatriz, la hermana Yolanda, de ahí se fueron añadiendo también, usted ya estaba también, me acuerdo también, y ahí se fueron añadiendo también como era la familia Pin, porque se trabajó bastante ahí, se hizo culto al aire libre en esquina, primeramente no teníamos micrófonos, no teníamos parlantes, no teníamos nada, era garganta nomás. Entonces, pero Dios fue añadiendo, o sea, vinieron la familia Pin, vinieron los Barzolas, y ahí vinieron muchas familias más numerosas, más en la actualidad somos un grupo un número bien grande, bien extenso, más de 100, porque si le recuerdo, en ese tiempo nosotros solamente iniciamos, éramos como 12 en la membresía, 12, y de los cuales pues, a veces hacíamos culto con 7, con 5, a veces una vez me acuerdo que me tocó a mí, se había ido el pastor y bueno, no había, entonces me tocaba dirigir, cantar los coros y predicar solamente con un solo hermano. No fue fácil, mi hermana, le cuento porque añadir algo más, hermano, era bien durito, mi hermano, pero la presencia de Dios siempre se ha derramado. La presencia de Dios siempre fue notoria, a veces dejábamos de lo que teníamos que hacer y siempre lo tenemos a Dios en primer lugar, y eso es que Dios se manifestara, Dios se glorificara y la gloria de Dios se veía en este lugar, porque muchos decían pues bueno que este lugar era por unos días y se iba a cerrar, pero no, esto no es del hombre, esto es de Dios.